Bueno, lo primero, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva, Natalia Méndez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y, bueno, un placer estar. Me gustaría preguntarte cuándo ha sido un momento clave en tu vida en el que decidieras dedicarte al teatro, ya que en tu caso es una vocación prácticamente que viene de cuna. Bueno, yo creo que hubo un primer impacto con 6 años en el que vi mi primera obra de teatro y ahí eso me impactó, donde estaba mi padre actuando. Eran Los peces rojos de Anouilh, de Jean Anouilh, un autor francés. Pero luego yo creo que fue también ya casi acabando el colegio, ¿no? Que estaba dudando entre imagen y sonido, periodismo, y de pronto dije, no, voy a hacer esto. Y me presenté sin que lo supieran mis padres en la Escuela de Arte Dramático y tomé clases un mes antes del examen para saber un poco de qué iba el examen y bueno, me auguraron que no iba a aprobar y aprobé. Y entonces pues ya se lo comuniqué a mis padres y se quedaron de piedra. Bueno, curiosa de llegada a este mundo. Curiosa llegada, sí. Con mucho misterio, con algo muy teatral. Sí, ciertamente. Bueno, el Centro Dramático Nacional te ha dado la oportunidad de hacer una obra y has escogido 3 sombreros de copa. ¿Por qué? Bueno, por 3 motivos fundamentales. Uno es que hacía mucho tiempo que no se hacía en un centro dramático, que me parece que es un texto, bueno, es una de las comedias clásicas del siglo XX, no solo española, sino que me parece que es una gran comedia. 2, porque quería hacer un guiño a mi padre, porque la estrenó él como protagonista con el personaje de Dionisio. Y 3, porque cada vez yo cuando leí esta obra vi algo que no había visto hasta ese momento. Entonces, bueno, pues como me dijo un maestro, cuando no veas algo que tú has visto, hazlo. Y eso es lo que he pretendido, ¿no? Hacerlo. Bueno, además yo creo que Miura es uno de esos autores que cada vez que los lees o los ves de nuevo, encuentras algo nuevo, que descubres algo nuevo en ellos, ¿no? Siempre se redescubren. Sí, en este caso yo sí que descubrí algo que me parece muy interesante, que es que la historia de Miguel Miura, del chico de 27 años que escribe la obra en 1932, realmente pues había pasado por algo muy similar o bastante similar a la anécdota de Dionisio, que es el protagonista de 3 sombreros de copa, ¿no? Que también tiene 27 años. Y esta primera obra que escribe Miguel Miura la escribe postrado en una cama después de una operación por haber intentado hacer acrobacias con la bicicleta, porque estaba en un music hall como director artístico y se enamoró de una bailarina. En fin, algo se distanció de su propia anécdota vital, se distanció de su realidad y escribió esto, pero no pensando que iba a renovar o que iba a crear también el teatro del absurdo, ¿no? Él pensaba que estaba escribiendo una obra muy normal. Y esa fuerza, esa energía, esa ensoñación, como él lo calificó esta obra como un sueño inverosímil, ¿no? Pero que todo es creíble en esta historia, o que puede ser creíble a través de ese sueño precisamente, ¿no? Que corroboró más tarde Ionesco al escribir sobre esta obra, ¿no? Para mí ese descubrimiento del autor, que ahora que estamos tanto en la autoficción, ¿no? Pero y no fue el primero ni será el último, pero que digamos que traslada un poco de su anécdota vital para escribir esta obra, pues yo creo que y su experiencia con respecto a un montón de temas, yo creo que le sirve para esta primera obra tan desconocida. Por otro lado, creo que se ha leído de una manera muy ad hoc a lo que se estaba representando en los años 50, ¿no? Y ahora pues había que ofrecer a lo mejor pues otra lectura, que es la que me apetecía ofrecer.
Bueno, desde luego que ha sido una renovación de este texto. Dionisio es un héroe a contracorriente, se puede decir. Se ve desbordado y desconcertado por un mundo que en cierta forma desconoce, ¿no? Bueno, todo el que haya pasado por la situación de la noche previa a su boda, no creo que se haya dormido tranquilamente, ni que haya pasado una noche como suave, ¿no? Yo creo que el compromiso provoca dudas, temores, fantasmas, deseos, apetencias, pensar en lo que vas a perder, renuncia, en fin, provoca muchas cosas de las que habla Miura Miguel en esta obra, y Dionisio es un hombre timorato, cobarde, miedoso, con una gran alegría de vivir por otro lado y con curiosidad, pero que claro que pasa una noche espantosa y por otro lado maravillosa, ¿no? Maravillosa en ese sueño intranquilo y desazonado que es esa noche. Bueno, que desde luego es así, y además es una obra en la que todos los personajes se mueven de un lado para otro, van, vienen, no paran quietos, ¿no? Supongo que eso conlleva una gran coreografía y desde luego que una gran complicación a la hora de ponerla en pie. Sí, bueno, por suerte cuento con grandes creadores. Mónica Runde es la coreógrafa del espectáculo, con la que yo llevo trabajando muchos años, tanto en sus proyectos de danza como ella en los proyectos de teatro míos. Y bueno, esto era también un caramelo, porque era ponerse a jugar un poco con la escenografía de Alfonso Barajas, yo quería una habitación que respirara, que se moviera, que no se quedara tranquila, que cuando uno sueña, no recuerdo, siempre dice, ay, era mi casa pero no era mi casa, porque era mi habitación pero no era mi habitación, porque era más grande o más pequeña, o las paredes no eran así. Bueno, tenemos siempre como una deformación a la hora de soñar que permite y que permitía este juego físico de los actores. Evidentemente se han elegido actores que tuvieran pues un trabajo gestual importante. Siempre me ha gustado la fisicidad junto con la palabra, el gesto y la palabra. Me parece que eso es lo que conforma, entre otras cosas, el teatro, además del espectador, ¿no? Pero sí quería que un poco que todos los actores tuvieran esa capacidad de jugar, no solo con la palabra que ya juega Miguel, Miura, sino con el propio gesto. Que además es una obra que Miura decía que tenía una gran musicalidad, pero que en cierta forma nunca se había prestado demasiada atención a ese aspecto de su obra. Eso es lo sorprendente, que mucha gente piensa que yo he añadido desde la dirección muchas cosas, cuando creo que lo que he hecho es una lectura pues más exhaustiva, ¿no?, del tema, porque si se suman todas las canciones, todas las músicas que él propone, vemos que claramente esto es casi una comedia musical, ¿no? O se acerca mucho a ello. ¿Por qué? Porque había vivido en el Music Hall, había estado de director artístico, como dije antes, y eso, aparte de la trayectoria familiar que él tenía de teatro, etcétera, ¿no? Y el gusto propio que tenía con respecto a la música. Entonces, ya digo, normalmente se ha hecho en silencio o casi en silencio, y yo pensé que para mí era muy importante que las rupturas, pues por ejemplo un coro de viejos cantando, pues yo nunca lo había visto, que interrumpiera una escena que en principio podía ser más realista. Pues esas son las rupturas propias de las vanguardias, ¿no?, que quieren un poco acabar con lo decimonónico y con lo que pasaba a final de los años del siglo XIX y principios de los años 20 del teatro, y romper un poco esas formas con, pues de pronto con un coro de viejos cantando. ¿Cómo se hace eso, no? Entonces, eso está en el texto. Yo no me lo he inventado, simplemente que lo hemos puesto más en valor, porque realmente nos parecía que ese homenaje a los años 30, a la escritura, ¿no?, a la creación de esta obra, es que
es lo que da sentido a esta obra, en el fondo. El contexto también es muy importante. Bueno, y además no hay que olvidar que pese a todas las entradas y salidas, podemos decir, o la musicalidad, también es una obra que tiene una gran melancolía y tristeza, ¿no? Que, bueno, está como representada en el personaje de Don Rosario. Bueno, Don Rosario tiene una tragedia en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues le ha pasado. Entonces, él ha buscado unas soluciones también. La melancolía está porque la renuncia está, porque la tragedia ha existido vital en ciertos personajes, les han pasado cosas que les han marcado para toda la vida y han marcado su comportamiento posterior. Miguel Miura refleja claramente las cosas, no hace tanto una crítica, sino una exposición de lo que te marca, lo que no te marca, lo que te hace daño, lo que no te hace daño, lo que te da deseo, de lo que te da placer, ¿no? Y está la ternura junto a esa melancolía o esa idea de un poco de dolor, ¿no? Que él la transforma con comicidad porque tiene mucho talento, pero ahí está, ¿no? Intrínseca. Bueno, y además es curioso cómo el ser humano piensa que la libertad le ofrece millones de ventajas, pero muy pocas veces pensamos en la renuncia que muchas veces plantea. Claro, y más yo creo que además lo que da en el clavo es esa idea de que la renuncia en el amor, ¿no? Cuando has hecho una apuesta y haces una apuesta por amor y que te quieres casar con tu novia de toda la vida, como le pasa a Dionisio, ¿no? Pero de pronto puede tener sueños o imágenes de provinciano, de un hombre que se ha criado en un entorno y que tiene sus sueños y sus fantasías y sus deseos, y evidentemente la libertad es poder elegir, pero la elección siempre implica una renuncia. Uh-huh. Bueno, además, por otra parte, hay una gran ternura y compasión, como comentabas, hacia los personajes del circo que son unos supervivientes un poco de la realidad, ¿no? Incluso pueden dar algo como de pena o lástima a los personajes burgueses tan descreídos y tan vacíos, además de tan conscientes de ello, ¿no? Yo no sé si... Mira, siento que si hablamos de... La burguesía está mostrada a través de convenciones sociales como muy férreas o tópicos sentimentales y algo cursis o de pronto convenciones de una moral puritana, ¿no? La ceremonia y las normas que se fija a la vida burguesa con respecto a esa ceremonia y a la vida posterior de esa ceremonia, pero también el circo y el music hall está tratado desde un lugar de diversión, de brillo, de juego, pero también tiene la cara oculta del clasismo, del racismo, de la posible prostitución o el abuso a una posible menor. En fin, Miura aquí dice unas cuantas cositas que me parecen bastante fuertes, ¿no?, con respecto a ciertos personajes y cómo todavía pueden suceder, ¿no? No estamos tan alejados de que una mujer busque, no digo que eso me parezca lícito, pero sí, bueno, respetable porque sucede que estén mirando más una cuestión económica que una cuestión de amor, ¿no? Para irse a vivir. La vida del music hall era muy corta, una bailarina, y hoy también una bailarina tiene una vida relativamente corta como la de un atleta y tal, pero no tiene mucha mayor salida después. Entonces él vivió esas cosas, él sabía lo que estaba sucediendo también en un music hall o en un circo, ¿no? Pero al tiempo muestra también toda esa parte de risa de personas que saben vivir el presente al máximo.
Bueno, que yo creo que esto es lo que demuestra que el humor es algo muy serio, ¿no? Y con lo que se puede contar todo. Sí, por eso yo creo que se tratan temas aquí, bueno, pues muy serios, sí, como tú bien dices, y que el humor lo que hace es que lo escuela mucho más fácilmente. Hay gente que se enterará, otra gente que no se enterará, otra gente que no se querrá enterar, pero están y los está contando Miura. Y si leemos la obra, o si vamos a ver la obra, pues los vamos a encontrar, ¿no? Si hacemos un análisis profundo de la obra. Bueno, a mí Miura, no sé si coincidirás conmigo, me recuerda muchas veces a las comedias de los hermanos Marx por los que eran los genios del diálogo, que al final claro. Es como esa capacidad de adaptar todo el mundo que ellos tienen a un diálogo a su manera, ¿no? Bueno, es que no en vano, tanto Miguel como su hermano fueron los traductores de Una noche en la ópera de los hermanos Marx, ¿no? Así es. Entonces, entre otras cosas, ¿no? O trabajaron con Berlanga, o bueno, porque también... pero es verdad, los hermanos Marx están ahí, están en esa obra de una manera colosal, ¿no? Colosal. Lo que sí que se ve es el español que transmites cómo lo vive este chico, ¿no? Con respecto a su vida, que es un español en un momento muy rico, ¿no? Donde estaba Pinito del Oro, que era una grandísima circense, si se puede decir así, una creadora de circo maravillosa, que estuvo en todas partes, en todo el mundo, ¿no? Fue maravillosa junto con intelectuales, con filósofos, con artistas plásticos, era una época muy brillante de Gómez de la Serna también, ¿no? Si leemos pues a Gómez de la Serna o vemos que hizo Picasso con respecto al circo, al music hall, ¿no? Bueno, vemos que ahí estaba todo muy... se admiraba, ¿no? Se admiraba esa idea de la fragilidad, de la dificultad, y se valoraba mucho este arte. Bueno, dicho tu versión incide en este aspecto de la ensoñación. ¿Por qué planteaste la obra desde ese punto, desde la idea de que fuese un sueño? Mira, porque después de la primera escena, él, dice Miura, él se mete en la cama con el sombrero de copa y cierra los ojos. La acotación no marca un segundo, ni un minuto, e inmediatamente empieza a hablar a su futura mujer, o sea, a su novia, que no está, con exclamaciones, como si fuera y entonces realmente sentí que era un sueño. Que ese sueño pudiera ser interrumpido o no durante la noche, eso ya que cada uno decida lo que quiera. Pero para mí esa acotación era muy clara de un estar de manera diferente. Y al cerrar los ojos, evidentemente se me venía todo el mundo onírico y toda esta especie de locura fantasmal entre el miedo y el deseo, ¿no? De provocado por esta decisión. Bueno, al comienzo de la entrevista comentabas que uno de los motivos que te impulsó a hacer estos 3 sombreros de copa fue que tu padre hizo de Dionisio. Supongo que... y un sombrero de copa que andaba por ahí, por la casa, ¿no? Pero realmente yo no vi esa versión, ¿no? Puedo imaginármelo a él, pero no la puesta en escena, ¿no? Aunque Gustavo Pérez Puig luego la montó varias veces posteriormente, pero no sé si hubo una variación, jamás se lo pregunté, ¿no? Pero bueno, supongo que se reiría con cosas, que le sorprenderían otras, que es un choque un poco a esa otra mirada que hubo primera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Yo creo, perdón, sí. discúlpame, pero si tardaron 20 años en poderla poner en pie, o sea, que se produjera, que se pudiera hacer, y se hizo desde la universidad, es decir, se hizo desde el TEU, no se hizo desde, digamos, desde la empresa privada, es que también había mucho miedo a una obra tan rara, o que parecía tan rara, ¿no? Entonces creo que bueno, que el atrevimiento, no sé hasta qué punto el atrevimiento, ¿no?, era fuerte, pero sí es verdad que era una época donde ese humor, digamos, ya había cuajado mucho. Entonces se podía hacer de manera más sencilla, más desde el TEU. No había tampoco unos creadores con respecto a la escenografía, etcétera, tan implicados, implicados sí estaban, pero no con respecto a la producción, que no había tanto dinero, ¿no? Ni se podía soñar de una forma un poco más hacia afuera, o mostrar un poco más el mundo del music hall, o mostrar un poco más el mundo del circo, o hacer un homenaje más a los años 30. Es verdad que yo creo que contaban con menos posibles, ¿no? Bueno, ahora de hecho que hablas de la producción, tú mismo has dicho que esta obra no habría sido nunca posible en un teatro privado. Claro. De hecho, bueno, por eso agradezco muchísimo al Centro Dramático Nacional, a Ernesto Caballero, como director, que haya querido o que me haya permitido soñar de esta manera, porque realmente era el sueño que yo quería mostrar, ¿no? Era esa mirada la que quería mostrar, no tenía intención de mostrar otra, ¿no? Entonces él me lo ha permitido y yo estoy muy agradecida por ello. Bueno, ahora vamos a retroceder un par de meses en esta temporada para llegar a Mi niña, niña mía, que es un texto que bueno, me pareció grandioso, y la obra también, y que requiere una dirección, entiendo que muy delicada y suave, porque va calando muy poco a poco en el espectador. ¿Cómo planteaste esta obra? Bueno, una obra escrita a 4 manos, con 2 personajes femeninos, uno ficcionado sobre una mujer que existió, que fue una actriz muy conocida, judía, que estuvo en un campo de concentración en Terezín, junto con otra treintañera que está un poco sin saber quién es ella, porque está teniendo ahí un problema de identidad, que no sabe, que en el fondo algo se corresponde a que nadie le ha contado quién es ella de verdad, ¿no? Eran como un puzzle, o una combinación entre un diálogo entre esas 2 mujeres, ¿no? Entonces que estaban en el texto bastante más separadas, digamos, que yo fui uniendo porque entendía que una bebía de la otra, ¿no? Y porque me parecía que esa poesía, que esa poética tenía que entenderse de las 2 maneras, pero que tuviera una poética común. Uh-huh. ¿Hay alguna forma de conseguir, algún mecanismo, como directora en tu caso, para hacer llegar estas pequeñas emociones y de forma tan no me sale la palabra, pero tan delicada, podríamos decir, al espectador? Gracias. Pues yo creo que no teniendo miedo o pudor en mostrar hasta dónde te tocan. Como directora me tocaban profundamente muchos detalles y muchos momentos de Mi niña, niña mía, de manera personal, ¿no? Y luego otros me tocaban como directora escénica. Pero yo creo que se trata de cuanto más te muestras, menos se te ve. Y yo me he dado cuenta de esto. Entonces ahora que soy más libre, porque me he dado cuenta de esa idea, me muestro mucho más y creo que puede tomar ese vuelo poético o implicarte más, no solo con la cabeza, no solo con la emoción, sino también interviniendo mucho a través de la intuición, ¿no?
Y claro, después de un trabajo muy exhaustivo con también otro equipo creativo maravilloso, que lo que hace es simplemente sumar y enriquecer absolutamente mi puesta en escena, y un trabajo de actrices formidable, ¿no? También elegir a las actrices y que entiendan la propuesta. Y lo más maravilloso de esto ha sido, bueno, sumergirnos ahí en esa historia doble que al tiempo se iba multiplicando y que nos estaba procurando un montón de hallazgos, y también para ellas tenían que desnudarse mucho, ¿no? Y yo creo que también los creadores se han mostrado mucho, ¿no? No tener miedo a eso, a mostrarse. Bueno, hablar de ti, siento cambiar de tercio tan rápido, pero el tiempo escapa de nuestras manos, es sinónimo del Festival de Almagro. ¿Cómo se hace bien, si es que se puede, el teatro clásico? Pues teniendo algo que decir. Si no tienes nada que decir, mejor no hacerlo. Creo que lo clásico es clásico porque nos interpela, nos pregunta, nos posiciona, nos sacude, nos conmueve, nos hace reír, nos hace llorar. Podemos hablar desde un puente a un cuadro, yo que sé, a cualquier cosa que entendamos como clásica. Y en este caso creo que el teatro clásico se hace cuando tienes algo que decir con esa obra. Si no, mejor no la hagas, porque si te habla, pues ya tienes la puesta en escena, ¿no? E intentar ir hacia eso que te dijo, o eso que te provoca, o eso que te sacude, o eso que... Entonces yo creo que los textos siguen siendo clásicos, porque además hay directores escénicos que nos sacude, que nos conmueven, que nos interpelan estos textos y los llevamos a cabo. Si no serían unos buenos textos dramáticos en libros para leerlos, pero no, estos vuelan porque seguimos interpretándolos. ¿Y crees que es más difícil hacerlos llegar al público actual? ¿O esto es una falacia? No lo creo. Yo creo que de pronto yo sigo viendo camisetas del dibujo de Leonardo da Vinci, puedo ver la calavera de Hamlet, estoy viendo a Segismundo, puedo ver la dama boba reflejada también en una falda, o comerme un tartufo. No, creo que eso es una engañifa, o eso es algo que se han inventado algunos que por desconocimiento o por falta de aprecio, que también no tiene por qué gustar a todo el mundo, no tiene por qué impactar a todo el mundo, no tiene por qué seducir a todo el mundo, pero que hay una mayoría que sigue tratando estos textos por algo, ¿no? Por algo es. Y como directora, ¿crees que hay alguna diferencia a la hora de afrontar un texto clásico frente a uno contemporáneo, que has hecho muchos, como puede ser uno de Pirandello? Creo que, yo parto desde la idea de eso, de si tengo algo que decir o si ese texto me dice algo que yo pueda interpretar, que yo pueda reinterpretar, ¿no? Luego hay una cuestión formal, evidentemente, que me interesa, que es el verso, y su complejidad o su sencillez, ¿no? Según como lo queramos ver, y su musicalidad, etcétera. Pero bueno, ya acabamos de hablar que Tres sombreros de copa es casi una obra musical, ¿no? o donde la música interviene mucho. Pero no, yo me he enfrentado al curioso impertinente un poco de la misma manera que me enfrenté a tantas voces de Pirandello, con el mismo compromiso de que me tocan las cosas que dicen ellos. Bueno, Natalia Méndez, antes de despedirnos, a todos nuestros invitados les hacemos 2 preguntas muy rápidas. La primera sería, nuestra sección de entrevistas se llama Sin café como excusa, así que me gustaría preguntarte con qué persona o personaje te tomarías un café sin dudarlo. Puede ser completamente hipotético.
Pues con Simone de Beauvoir me gustaría mucho. Desde luego que sería un placer. Y claro. Si pudieras, ¿cómo dirías que en una única palabra dirías que el teatro te da? Amor. Bueno, Natalia Menéndez, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por haber estado con nosotros acercando tu versión de Tres sombreros de copa que todo el mundo puede ver en el Centro Dramático Nacional. Y desde luego un placer. Gracias, muchas gracias. Está hasta el 7 de julio, lo recuerdo solamente para que hasta San Fermines está la obra en el CDT, en el María Guerrero. Muchas Perfecto, gracias. todavía tenemos un mes y medio para verla. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.